Hola, profe. Hola. Buenos días. Digo tarde, son buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Leandro, ¿qué fue lo que hicimos en la última clase? Hoy tenemos que hablar del calor. ¿Pero qué fue lo que hablamos en la última clase? De los termómetros, de las escalas, las de Fahrenheit, Celsius y eso. Explicamos qué era el calor y la temperatura. Ese. ¿Pásalo? Alejandro, usted. Estamos a 2 minutos. Hola, profesor, soy Maximiliano. Hola. Chanfles.
Bien, son las 4:30. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como muchas veces, anotando lo que es la fecha de objetivo en el chat. Analizar técnicas para transmitir calor. ¿Ya? Bien, vamos a partir con el primer experimento. Ustedes igual lo pueden hacer. Les solicito que enciendan las cámaras porque recuerden que estamos en la clase de ayer. Acá yo no tengo que hacer pruebas, razón por la cual tengo que ver si están trabajando, si están escribiendo, si están en la clase. ¿Ya? Así que antes que todo les solicito que enciendan las cámaras. Estoy haciendo la cámara, profe. Mira, espérame un poquito. Ahí está. Espérame un poco. ¿Ya? Voy a buscar un instrumento mientras espero que estén las cámaras encendidas a la vuelta. Antes que el profe vuelva, ¿cuáles eran los materiales? Tengo las 2 cucharadas y... Ya. Entonces, hay muchas cámaras que están apagadas. Les solicito que enciendan las cámaras nuevamente. Ya, no puedo esperar más. Lo que tengo acá es una cocina artesanal, por así decirlo, o una cocina de departamento. Ya, también la hemos ocupado acá en el laboratorio muchas veces. ¿Ya? Funciona lo mismo que una cocina normal, con gas licuado. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está? El gas licuado es una mezcla de dos gases que son el propano con el butano. Voy a cambiar, por ejemplo, Profe, ¿cuáles eran los materiales para hoy? de manera similar. Dime. ¿Cuáles eran los materiales para hoy? Tengo las 2 cucharas, sí. Los materiales por hoy me parece que eran cosas con relación al calor, ¿ya? No sé si les pedí tantos materiales, pero hoy tenemos que trabajar con el objetivo que está anotado ahí, que es analizar. Era una cuchara normal y una cuchara con mango de madera. En el caso yo voy a ocupar Yo una tengo espátula. 2 cucharas. ¿Ya? Voy a poner otro mechero ahí. No, este está malo, no tiene la gomita seguramente. Me queda escapando gas. ¿Por qué me queda escapando gas? No justo suelto. Sí. No lo toma bien. No sé por qué tiene una falla. Habría que verlo con más detalle. Tendrá algo suelto. Tenía eso suelto, ¿eh? Si era eso que estaba suelto. Ahí estaba la falla, obvio. Estaba suelto de acá. ¿Ya?
¿Encendido ya? Está un poco sucio porque no prende bien de una manera tan pareja. A ver si tengo otro para cambiarlo. Encontré otro. Y lo puse. El gas. No, por ahí. Para no perder tanto tiempo. Está mejor por eso. Entonces la idea es que está mejor el otro. Así que voy a dejar el que tenía. Cuidado, profe. Ok. Ya incendió. Sí. Le puedo regular un poco el gas. Y por ejemplo, lo que tengo acá yo, tendría que dejarlo un rato acá. En este caso se considera que es de madera, porque con lo que estoy tomando es de madera. Por lo tanto, aunque lo deje harto rato ahí, ¿me voy a quemar la mano? No, no se va a No, quemar. No, porque la madera no conduce el calor. ¿Ya? mientras que el metal sí. Claro, si fuera solamente de metal, ahí sería probable, Se pero para no quemaría. quemarme la mano no lo voy a hacer yo. Así que lo va a hacer uno de ustedes. ¿Ya? ¿Quién tiene una cuchara de metal? ¿O un tenedor de metal? ¿O un cuchillo de metal? Yo tengo. Ya, trate de colocarlo al fuego y déjalo un tiempo ahí. Profe, voy a tener que ir ¿cómo se llama? Abajo a la cocina. ¿Ya? Me voy a tener que meter por el teléfono, ¿vale? Profe, no creo que Vale. mi mamá me deja hacer eso. No creo que mi mamá me deje hacer eso. Entonces obsérvalo acá. Po. Se realiza acá, por ejemplo, yo no me quemo. Ahora si lo hago, Profe, me voy a conectar por el teléfono. ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una sal de litio. ¿En su casa se ve un color diferente? Sí, ¿Qué color se ve? más rosado, más rojo. Sí, más rosado. Los fuegos artificiales, por ejemplo, funcionan además de la pólvora, se le coloca una sal específica. Por ejemplo, el litio o el estroncio te da rojo, el cobre te da verde, el potasio te da violeta, el magnesio te da blanco, etc. Pero bueno, es importante que comprendamos que la primera técnica o método para transmitir calor es contacto. Y consiste simplemente en tocar un cuerpo. Y dentro de esto, recordar que hay materiales que son conductores de calor y materiales que no conducen mucho el calor. ¿Ya? Por ejemplo, la madera no conduce. Los metales sí conducen el calor. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el vidrio? ¿El vidrio conducirá calor o no? Creo que no. No, sí. Se rompe. Se rompe. Si no me equivoco. Si no me equivoco, claro.
Ah, de hecho, creo que sí, creo que sí. Ahora, El ¿cuánto? vidrio, sí. Porque el agua, cuando en el laboratorio, cuando el profesor calentaba agua en esos recipientes de vidrio, se calentaba. Supongo que sí, así que... ¿Cuánto es 12 más 1? Y si dejo eso ahí, por ejemplo, y lo toco ahora, lo mismo que usted, por ejemplo, si está cocinando en algo de... Profe, Ya, ¿cuál por era el ejemplo. ID de la clase? ¿El qué? El ID. No sé, ¿cuál es el video cómo se meten? Los chiquillos de los compañeros deben saber. Por ejemplo, está caliente. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a tomar con mi polerón para no quemarme. En conclusión, el vidrio también es un material Conductor de calor. conductor de calor. ¿Ya? Pero, Entonces, pero el vidrio se puede romper por mucha calor. claro, pero no son todos iguales. Por ejemplo, los tubos de ensayo, esos tubitos de ensayo que son, no sé si se guardan, son más delgados. Eso no te resiste el calor. Y esto te resiste el calor. Pero tampoco te resiste tanta temperatura. No me acuerdo cuánto es la cantidad de temperatura que puede. A ver, podemos buscarlo. Por ejemplo, cuánto. Y me parece que todos no son iguales. Hay algunos que son de mejor calidad y otros que son de menos calidad. Los que son de mejor calidad es porque resiste más. Podemos buscar acá, por ejemplo, en internet. Usted también lo puede hacer. Temperatura máxima de un vaso de precipitado. Acá, por ejemplo, me sale 150 grados Celsius. ¿Ya? O sea, ese vidrio te aguanta hasta 150 grados Celsius. Que una gran temperatura no es tanto, pero no se trabaja con tanta temperatura, por lo tanto resiste bien. ¿Ya? Voy a anotar, para que usted también la anote en su cuaderno, una definición de la primera técnica que vimos, que es contacto. Yo noté mi propia, ¿Ya? mientras ustedes ponían. Contacto, podemos decir que consiste en tocar un cuerpo caliente el calor siempre fluye del cuerpo que está más caliente, el calor fluye del cuerpo que tiene una mayor temperatura. Al cuerpo que tiene una menor temperatura, lógicamente. ¿Ya? Y pasamos a la segunda técnica para transmitir calor. Profe, ¿Sí? ¿me lo repite que no lo escuché bien? Dime, te escucho. ¿Me lo repite? ¿Me puede repetir lo que dijo? Te lo dejé anotado. No, profe, no está compartiendo. Te lo dejé anotado en chat, pero parece que me equivoqué. No se lo envío a todos. Ahora se lo envío a todos, ¿ya? Ah, ya, ya. Ahí sí se lo envío a todos. ¿Ya? ¿Y el objetivo delante lo copió para todos? Sí, está copiado para todos. Pasamos a la segunda técnica, que es la radiación. Por ejemplo, Una yo estufa pongo de a limpiar leña. las manos en una estufa o al sol, ¿cierto? Yo no toco el fuego porque si toco el fuego me quemo. ¿O no? Sí, profe, ¿No me pero quemo? hay un Mira. estilo de fuego Mira, que no me se quemo. puede, que se puede comer. ¿Por qué no me quemo? Porque usted Porque lo está está radiando rozando. calor. Pues mira, Lo Sí, está rozando de está abajo. rodeándolo. O tal vez porque pasa muy rápido, por pasar muy tiene rápido. que ir más Sí, lento. Ay, no, me quemo. una cosa para que no se quemaran. Si pasa más lento, se va a quemar. Claro. Pero Y bueno, la además, si radiación se moja funciona el por dedo, ondas, no se quema. emitiendo algo esto, ¿cierto? ¿Y esas ondas qué tendrán? Calor, radiación. Ya, tendrá radiación. Esa es la segunda técnica. Entonces ahí podemos anotar en el cuaderno. Radiación 2 puntos. El calor se transmite
por ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, recuerden que no necesitan un medio para propagarse, por lo tanto incluso lo pueden hacer en el vacío. ¿Cuál es la principal fuente de energía que tenemos acá en la Tierra? Viene de afuera, el Sol. Esa es la principal fuente de energía. Energía calórica o energía solar. ¿Se acuerdan la diferencia entre la energía calórica y la energía solar? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El calor es un tipo de radiación. Y el Sol también, pues. ¿Cuál es la diferencia entre energía solar y energía calórica? No me acuerdo entonces. La energía calórica Creo que la proviene energía, del Sol ¿me y puede refleja de una repetir ampolleta. En cambio, la energía solar solamente viene del Sol. Es calor que viene del Sol. Esa es la diferencia. Pasamos a la tercera técnica. ¿Se acuerdan cómo se llama la tercera técnica? Convección. Voy a prender el mechero. Voy a calentar agua, pero le voy a tratar de colocar algo al agua adentro. Por ejemplo, unos papeles picados. Voy a picar papeles. Acá hay un papel. Lo estoy picando. Lo más pequeño posible. Y lo estoy colocando al interior del vaso que tiene H2O. ¿Cuántos ml tiene? Tiene aproximadamente 350 ml de H2O. ¿Todos saben lo que es el H2O? El agua. Agua. Ah, ya. Agua. Perfecto. Eh, Estoy colocando el picado. ¿Ya? Y luego voy a calentar el agua. Voy a empezar a calentar el agua. Estoy echando más papeles picados. ¿Qué va, tetoncito? ¿Quién fue que habló? Virginia Muñoz. Es que parece que no entró ese payaso que no le Ya, sale ya los partieron. chistes. Ya, entonces. Ahí tengo el papel picado. Podemos comenzar tomando la temperatura, por ejemplo, del agua. El agua está a temperatura ambiente. ¿Qué significa que sea a temperatura ambiente el agua? La temperatura del oxígeno. Del aire. Por ejemplo, acá Eso. me está marcando que hay 14 grados Celsius. Es un dato que podemos notarlo. Y lo voy a poner en el chat. Temperatura inicial. En este caso sería temperatura ambiente. $14 grados Celsius. Vamos a empezar a calentarlo. Profe, yo no puedo calentar. ¿Dónde puedo calentar agua? La cocina tiene que ser. Yo también tengo una cocina. ¿Qué lo coloco en una olla? ¿Sirve? Una olla. ¿O en el hervidor puedo? También por lo mismo. Pero te cuesta Ya. más verlo. ¿Cómo verlo? En este caso tenemos que ver qué va a ocurrir con los papeles. Si pasa algo.
Según lo que es la Mm, convención, las moléculas que se calientan tienden a irse para arriba, hacia subir. ya antes te lo hago en una olla, profe. O la otra opción que le podía agregar acá, los pasos que están viendo, sería una gota de colorante. Por acá tengo colorante. Y tendríamos que ver qué ocurre con el color. Quizás sería más fácil verlo. No sé si logran ver algo ustedes ahí. Ahí le coloqué una gota de colorante. Está cayendo la gota de colorante. Acá yo puedo darme cuenta, por ejemplo, qué pasa con las moléculas que están abajo. Se te ve de repente en el borde del vaso. Pasaron 2 minutos aproximadamente, le voy a medir nuevamente la temperatura del agua. Está subiendo sobre 30 todavía. 35 grados Celsius tiene el agua en este momento, a los 2 minutos. Leslie, ¿está acá o se salió? Cuidado, profe, cuidado. Pregunto por el grupo, profe. Sí, es que hay una persona que me está enviando solicitud de a meterse a la clase. Leslie. Pero un segundo, profe, Leandro está preguntando por el grupo, parece. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la temperatura que había ahora era 32 grados Celsius. Y lógicamente va a tender a subir. Profe dijo que sí es ella. Ya le acepto el tiro. Siempre cuando tomo la temperatura, por ejemplo, no tengo que tocar con el marcador, que es ese que está al final ahí, el fondo. ¿Ya? Tengo que tocar el agua, porque yo quiero medir el agua, no quiero medir el vidrio. Es muy probable en una de esas que el vidrio, porque no todas las sustancias tienen el mismo calor específico. Por lo tanto, puede haber una sustancia que tenga más calor específico o menos, por lo tanto sube. Miren, acá por ejemplo se dan cuenta que hay un papel que tiende a subir. Lo voy a mover un poquito. ¿Ya? Ahí. Ahí los papeles quedaron en varias partes, sobre todo abajo. Varios papeles se fueron hacia abajo, como pueden dar cuenta en su cámara. ¿Ya? Y estos papeles que se van calentando, porque abajo se calienta más, porque abajo está el fuego, y es tender a subir. Como se dan cuenta. ¿Qué pasa con los papeles? Bueno. ¿Sube o no? ¿Se dan cuenta? Mira, Flotan. los muevo, por lo tanto van a tender a bajar. Y los papeles se pueden quemar ahí, No se van a quemar, se van a calentar. pero ¿y si el agua se calienta mucho? Tendría que ser, no alcanza porque el agua ya sería vapor. No alcanza a destruir el papel. ¿Ya? ¿Viste? No, ¿Indica que los tampoco papeles tienden a se... subir? ¿Se dan cuenta que los papeles tienden a subir igual o no? Mira, ahí cada vez quedan menos abajo. Lo más lógico es que van a subir. Me quedan como 2 o 3 abajitos. Me quedan los más grandes. Ese más grande que también está subiendo, están arriba todos ahora. Están todos arriba. ¿Ya? ¿A qué conclusión llegamos? ¿O cómo se puede definir? La convección no funciona para cualquier cuerpo. Funciona para dos estados de la materia, que son el estado sólido y los estados líquidos. Estado sólido y estado líquido. El vidrio igual se calienta, por lo tanto, si lo tomo directo con las manos me quemo. Por eso voy a ocupar el polerón, por ejemplo. Voy a sacar el vaso. ¿Ya? Voy a dejar esto acá para que no me moleste. Entonces, tenemos que buscar una definición para que la notemos de convección. Convección. Técnica para transmitir calor. Se la estoy anotando en el chat para que ustedes la copien en su cuaderno. Técnica para
transmitir calor de fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases, los que se pueden mover. ¿Ya? De fluidos. Que consiste en que las moléculas calientes tienden a subir. Ahí está copiado para que la puedan traspasar a su cuaderno. ¿Ya? Antes de desarrollar la siguiente actividad de laboratorio, por mientras están copiando lo que está en chat, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, como dijo el compañero delante, de las escalas termométricas. Nosotros en la clase anterior hablamos de 3 escalas termométricas. ¿Quién me las puede nombrar las 3 escalas termométricas? Kelvin, Fahrenheit y de eso me acuerdo. Perfecto. Celsius. Celsius. Eso, Entonces, tenemos la Celsius. escala Kelvin, la escala Celsius, la escala Fahrenheit. De esas 3 escalas, ¿cuál es la que ocupamos acá en Latinoamérica? Celsius. Perfecto. Celsius. La temperatura que tomamos hace un rato atrás era 14, una temperatura que ustedes notaron. Pero esos 14 están en la escala Celsius, por lo tanto ahí son 14. Y después la tomamos y era 32. Y lógicamente a medida que pasó el tiempo tendía a subir, porque se estaba calentando. Pero de aquí, no sé, a unos 20 minutos, ¿a qué temperaturas creen que va a llegar esa agua nuevamente? 68. ¿Por qué 68? No sé. Si la última vez llegó una escala parecida, por eso digo. Ah, tú decías en la otra escala. No, yo te digo, por ejemplo, en la misma escala que estamos trabajando, que es la escala Celsius, la escala que se ocupa acá en Latinoamérica, los termómetros vienen en Celsius, pero unos 10 minutos, y le tomo la temperatura nuevamente al agua. ¿A qué temperatura dice llegar el agua? Ahora, Cuando 10 minutos después, ahora. ¿sí? Unos 10 minutos después, por ejemplo, a las 5:10. Son 10 para, son 2 para las 5. Habrá bajado la mitad, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Pero ¿hasta cuánto va a bajar el agua? ¿Hasta cuánto? Ya, por ejemplo, yo creo que no está tan caliente, puedo tomar. Hasta 14. Igual está un poco caliente, pero no es tanto. Todavía está botando un poco de vapor. Lo que está botando acá es agua, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, el experimento que hicieron una vez, colocaron agua y sal. ¿Qué pasa con la sal y el agua? ¿Se separa o no? Se disuelven. Se mezcla. Sí, se mezcla, pero cuando están calientes, o sea, cuando están mezclados, yo lo puedo separar. Por Sí, es ejemplo, porque el agua se caliente. evapora. El agua se evapora, pero la sal no se evapora, la sal te queda abajo. En este caso podemos ver que sale vapor. Ese es vapor de agua. ¿Ya? Si tuviera sal, no va a salir la sal, me quedaría abajo. Y está caliente, el vaso de hecho. Y si le quiero ver la temperatura, por ejemplo, en este momento la temperatura está sobre 40, sobre 50. Está llegando a 64, pasó a 65, 66. Está a 66 grados Celsius. Esa es la temperatura que tiene actualmente esta agua. ¿Ya? Pero si sigue pasando el tiempo, va a tender a subir o a bajar en este momento. Bajar. Va a bajar. ¿Hasta qué punto va a bajar? ¿Hasta cómo bajar de qué? La temperatura. Por ejemplo, ahora está marcándote 65. ¿Hasta qué temperatura va a bajar? Hasta el infinito. No sé realmente. 30 y tanto. Va a bajar hasta la temperatura ambiente. Se va a poner en contacto con el ambiente. Esta agua va a ceder calor. ¿Hacia dónde lo está cediendo el calor? Es un día frío, con sensación térmica helada. Si toco acá, el calor se traspasa a mis manos y siento algo agradable. Se calientan mis manos y están muy heladas.
Pero este agua tiene calor, energía calórica, y ese calor se está yendo del agua. Si fuera un café, rico de tomarte un café caliente, pero ese calor se pierde, no es que se pierda, sino que se transmite, se va. ¿A dónde se está yendo? Al aire. Al aire. Por lo tanto, va a haber un momento que el aire y el agua que está en el vaso van a estar a una misma temperatura. Y eso se llama equilibrio térmico. Ese es el equilibrio térmico. ¿Ya? Y eso. No sé qué más podemos decir del equilibrio térmico. ¿Cuánto me está marcando? 62. En este momento marca 62. Si tengo agua no caliente, agua a temperatura ambiente, y le mido la temperatura del agua, esa agua me va a marcar la misma temperatura que me está marcando el aire. Por ejemplo, si tengo algo caliente, un cuerpo de agua caliente, me va a subir el aire, me va a subir la temperatura del aire, pero ¿será significativo esta cantidad de agua para todo el aire que tengo acá en la sala de la biblioteca? No. No, es significativo porque es muy poco. ¿Ya? Bueno, transformémoslo. Transformemos esas temperaturas. ¿Se acuerdan cómo se transformaba? ¿Se acuerdan la fórmula de la clase anterior? No me acuerdo. ¿Y se le sumaba cuánto? 273. ¿Ya? Y la otra transformación de la escala Fahrenheit es igual a la multiplicación de 1,8. O sea que Kelvin es 273 grados más que Celsius. Sí. Y la otra es Tiene 1,8 sentido. por los grados Celsius. Y a ese resultado de esa multiplicación al final se le suma 32. Por lo tanto, si quisiéramos transformar acá Kelvin, va a ser igual a 14 más 273. Lo podemos hacer en un Excel, quizás sale más fácil, ¿no? Lo voy a copiar, voy a abrir un Excel, voy a dejar de compartir y voy a compartir el Excel. Por ejemplo, dejo de compartir, comparto Excel ahora. No me copió. Control C. No me copia. Copiar. Tal vez ya no sirve el copiar y pegar. ¿Por qué no? No sé. Puede ser que sea una nueva. O el tipo de formato que tiene. A ver, puede ser. Sí, copiar. Control C. A lo mejor cuando lo comparto dejé de compartir para ver si era eso. Pero bueno, son 3 palabras que había copiado. Tampoco. Ya lo copio de nuevo, será más fácil. Entonces tengo la escala Fahrenheit. La otra era la Kelvin. La que ocupamos en Latinoamérica, Celsius. Y la temperatura que quisiéramos transformar es 14, 32, 66 y 62. 14, 32, 66, 62. Estoy compartiendo el Excel, ¿cierto? Lo puedo seleccionar, lo puedo tabular, lo puedo centrar los números. Si quiero centrarlo, por ejemplo, lo selecciono, lo centro. Le puedo cambiar un color. ¿Qué color quieres, por ejemplo, Juan Pablo? Azul. Ya, azul, lo puse en azul. Lo quiero poner en negrita, por ejemplo, negrita. Y los títulos de esta tabla los puedo poner de color, no sé, verde. ¿Ya? Y acá, para no hacer los cálculos uno por uno, yo puedo anotar la fórmula. Por ejemplo, Kelvin es igual a los grados Celsius, que sería este número, esta celda, y ahí se le tengo que sumar 273. ¿Se fijan? Me da 287. No lo tengo para qué sumar en la calculadora del celular, en la calculadora del computador, sino que lo inserté como una fórmula. ¿Entendiste, Leandro? ¿Entendiste, Martina?
Sí, profe. ¿Ya? Y ese número lo copio abajo. Ahí tengo toda la respuesta hecha. La temperatura que tiene en este momento esta agua, 56 grados Celsius. Ahí también lo puedo copiar, por ejemplo. Y acá también podemos hacer lo mismo en la escala Fahrenheit. Recuerden la forma de la escala Fahrenheit, que era grado Fahrenheit es igual a la multiplicación de 1,8 por 1,8 por, no va a estar por ahí, por 1,8 por, ahí está, los grados Celsius, y a ese resultado al final le sumamos 32. ¿Ya? Entonces yo esa fórmula la puedo copiar. ¿Cómo la podría copiar acá? Tendría que decir que es igual a 1,8 multiplicado por los grados Celsius, que sería esa celda, y a esto al final le sumamos 32. Y ahí me da el resultado, al tiro. Y para no hacer todo lo otro, copio, pego. Y ahí tengo las temperaturas. ¿Ya? ¿Pasa? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna consulta de lo que hicimos acá en el Excel? No, ninguna. Profe, la Yael Flores dice que la acepto. Perfecto. ¿Listo? Entonces, de la clase hemos anotado las 3 técnicas para electrizar un cuerpo y hemos hecho un experimento con relación a cada una de las 3 técnicas para electrizar un cuerpo. También hemos hablado de lo que es equilibrio térmico. ¿Ya? Voy a encender nuevamente el mechero, voy a bajar un poco la cámara para que logren ver. ¿Sí? Ahí están viendo. Voy a tomar un globo. Pollito con papa, eso me gusta a mí. Primero el pollito, luego la papita. Voy a amarrar el globo. ¿Ya? El globo tiene aire en este caso. Que boté de mi cuerpo, de mi exhalación. Debe ser lo más probable rico en dióxido de carbono, probablemente. Y lo acerco al fuego. Y se reventó. Pero ahora tomo un globo que tiene H2O. ¿Ya? Se te mueve el globo porque se está emitiendo radiación. Pero el globo ya hemos contado hasta 10, 11, 12, 13 y el globo no se reventó. ¿Ya? El globo siguió intacto. Quedó un poco negro, sí. Quedó un poco negro. Pero el globo no se reventó. Entonces, a través de ese experimento, podemos explicar el concepto que queremos explicar de equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Voy a dejar anotado el título en el chat. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es cuando dos cuerpos, al ponerse en contacto, voy a anotar de nuevo, cuando dos cuerpos, al ponerse en contacto, llegan a una misma temperatura. Ahora, ¿por qué el globo no se reventó? ¿El globo que tenía agua? ¿Por qué el globo no se ¿Porque reventó? el agua no conduce calor? No Porque es el agua absorbe el calor. eso. ¿Ya? El agua absorbe calor. El agua es un buen regulador térmico. Ahora, si lo hacemos con otra sustancia, como por ejemplo acetona, agua oxigenada, alcohol, aceite, ¿creen que va a ocurrir lo mismo? Debe ocurrir lo mismo, ¿no? No ¿Cuál era la sé. pregunta? Si hacemos el mismo experimento que acabamos de hacer hace un rato atrás, pero en vez de colocarle agua al globo, le colocamos acetona o aceite. No creo, porque, a ver, es que lo que pasa con el agua es que como es un, ¿cómo es que se le dice eso? Un Regulador térmico. regulador térmico, exacto.
Eso pues no permite que el globo se caliente mucho y por eso no se revienta. Y no ¿Ya? sé si la acetona o el alcohol sea reguladores térmicos. Perfecto. Vamos a trabajar un poco el concepto de calor específico. Por ejemplo, comparemos el agua y el aceite. ¿Ya? Pasa nada. ¿El agua y el aceite se calientan de la misma manera? ¿Cuál se calienta más rápido? El aceite. El aceite. Tratemos de hacerlo con aceite, con agua y lo comparamos. Tiene que ser más o menos la misma cantidad de aceite y agua. No encontré, así que lo voy a hacer con acetona. ¿Ya? Seguramente se me acabó el aceite. Pero acá tengo acetona. Y en este caso entonces vamos a comparar la acetona con el agua. Voy a colocar el vaso. Voy a colocar una cantidad de acetona. Para no gastar tanto tiempo también, solamente le coloqué el borde de la acetona. Quizás será muy poco, le voy a colocar un poco más. Y lo voy a calentar. Voy a usar el cronómetro. Si ustedes tienen cronómetro igual, lo pueden utilizar. Voy a medir la temperatura que tiene la acetona ahora. Lo más probable es que sea la temperatura ambiente. ...14 grados Celsius, temperatura ambiente. Y voy a contar hasta 20, hasta 20 segundos. Voy a buscar el cronómetro de mi celular por acá. Reloj. No, tiene reloj este. Acá, y acá busco cronómetro. Primero voy a encender el cronómetro y luego enciendo acá. Ahí empezó a correr. Y voy a dejarlo unos 20 segundos. Llevo 5, 6. La temperatura que está marcando acá va en 22, 23, 24, llevo 15, 16, 17 y 43. 40, no, subió, 50, 53. 53 grados Celsius. La acetona. 53 son 20 segundos. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con agua para compararlo. Entonces no tengo ese dato porque después se me va a olvidar. Entonces fueron 20 segundos que calentamos la acetona y llegó a 53 grados Celsius. Vamos a hacer lo mismo en otro vaso, lógicamente, pero con agua. No tengo tanta agua. Tendría que ir a buscar, pero acá tengo una técnica. El mismo globo lo puedo reventar, ¿cierto? Voy a reventar acá, pero no manchar ahí. ¿Ya? Ahí lo reventé. Ahí tengo agua, pero si analizo el agua que tengo acá, es mucho más que la acetona que tenía acá. Entonces voy a disminuir. Por ahí. Solamente el borde. Voy a poner el cronómetro en 0. Reiniciar. Ahí está reiniciado. Enciendo. Lo encendí. Reinicio. Ahí va corriendo. La temperatura del agua era 14, lógicamente. Y ahora va a ir subiendo constantemente. Me está marcando 30. 34, 35, y
Ya estoy sobre los 22 segundos. Por lo tanto, vamos a dejarlo en 35. Quizá era un poquito menos porque me pasé 2 segundos. Entonces, si comparo los mismos 20 segundos, calentamos en este caso agua. Y llegó a 35 grados Celsius. Calentamos agua, por 20 segundos llegó a 35 grados Celsius. ¿Qué puedo decir como conclusión de este experimento? ¿Cómo los puedo comparar? La acetona y el agua se calientan al mismo tiempo. ¿Y cómo, según la textura de la cosa, creo, se calentará o no? Debe ser según las propiedades que tienen. Por ejemplo, tú Ujú. cuando haces papas fritas seguramente te das cuenta que el aceite igual no se demora tanto en calentarse, es poco. No. Sí, poco. Pero si lo haces con agua se demora mucho más. El agua se demora en calentarse más. Ujú. Entonces, en este caso, el resultado experimental que tenemos es que la acetona llegó a 53 grados Celsius al calentarla en 20 segundos, y en el caso del agua llega ahora a 35 grados Celsius. O sea, al agua le cuesta más calentarse. La acetona es más rápida. Seguramente se calienta más rápido, pero también se enfría más rápido. ¿Ya? Después, al rato, ahora por ejemplo, va a tender a enfriarse. ¿Por qué va a tender a enfriarse? Porque está a una mayor temperatura de la temperatura ambiente. Claro. Y para llegar a un promedio va a ceder calor. Y ese calor se va a ir hacia el aire. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a la misma temperatura. La temperatura que nos marcó acá varias veces es 14. Por lo tanto, el aire que está acá dentro de la sala, lo más probable es que sea 14 grados Celsius. Pero el aire que está allá en el patio, ¿será el mismo? No puede No. no ser el mismo. ¿A qué temperatura creen ustedes que está el aire de afuera? Más bajo. Más bajo, yo creo. Más bajo, porque acá estamos cubiertos. Tenemos pared, tenemos techo. ¿Ya? Entonces acá igual como que se mantiene el calor. Pero lógicamente ya hay viento, hay diferencia de temperatura, lógicamente va a marcarte mucho menos. Entonces si el agua está a 14, esa misma agua que está acá a 14 la llevo para afuera, va a tender a ceder calor hasta llegar a la temperatura ambiente, que lo más probable es que sea, no sé, 8, 9, quizás 10 grados Celsius, pero lo más probable es que sea menos. ¿Ya? Como conclusión, para ir resumiendo, voy a dejar planteada una pregunta para darme el tiempo de pasar la lista. ¿Cuál de las dos sustancias, me refiero al agua o a la acetona, tiene un mayor calor específico? Pueden investigar en internet también el concepto de calor específico si no tienen una noción de lo que es calor específico. El calor específico corresponde a la energía para calentar una muestra, en este caso de agua o acetona. ¿Cuál requiere más energía? ¿El agua? ¿O cuál requiere más energía? ¿La acetona? Yo Paso creo que la recto. acetona. Voy a sacar un lápiz. Agustina. Presente. Isidora. Diego. Héctor. Presente. Juan Pablo. Martina. Alfonso. Yael. Valentín García. Presente. Constanza Garrido. Agustina. Sofía. Presente. Esperanza. Maximiliano. Presente. Rafael. Vicente. Presente, profesor. Mía, Alonso Muñoz. Florencia Navarro. Ángel. Javier Presente. Quesada. Bastián Quintero. Leslier. Presente, profe. Bastián Rodríguez. Constanza Presente. Rojas, Héctor Rosas. Denise Arabia. Martina Sepúlveda. Leandro. Presente. Jorge Trigo. Presente, profe, me puso presente, ¿no? Sí. El Trigo no está, ¿cierto? No parece. María Laura. Ignacia. Vicente. El Presente. Yáñez, ¿no? El Yáñez. No está Yáñez. Perfecto.
un minuto más para que pueda responder esa pregunta. Profe, a mí me puso presente. Sí, te dejé presente, Ángel. Ah, ya. Profe, a mí me nombró. Sí, te dejé presente. Vale, vale. Damos un minuto para que pueda responder la pregunta. Termino de llenar acá y al tiro cerramos la clase. Ya, chiquillos, con relación a la pregunta, te dejé presente a Martina, te dejé presente a Alfonso, lo mismo Agustina, lo mismo Constanza, etcétera. La pregunta que teníamos acá planteada con relación a la última actividad del laboratorio era ¿cuál de las dos sustancias, agua o acetona, tiene un mayor calor específico? Volví a copiar lo que se hizo, ¿ya? Específicamente se tomaron una cantidad determinada de ml de acetona y de agua, la misma cantidad, lo noté nuevamente abajo, y se calentaron por 20 segundos. En el caso de la acetona llegó a 53 y en el caso del agua llegó a 35. O sea, al agua le cuesta calentarse, le cuesta más calentarse. Por lo tanto, podemos decir que el agua tiene un alto calor específico. Que sería la respuesta a la pregunta que está en cuestión. ¿Qué significa que el agua tenga un alto calor específico? ¿Qué significa eso? Que le cuesta cambiar de temperatura, le cuesta calentarse, pero también le va a costar enfriarse. Por lo tanto, como le cuesta calentarse y también le cuesta enfriarse, el agua es un buen regulador térmico. Por lo tanto, el agua, ¿dónde la podemos ocupar para regular la temperatura? En un guatero. ¿Ya? ¿Sí? O sea, el agua se va a mantener caliente un tiempo, no va a bajar tan rápido la temperatura. En un termo. El agua también, por ejemplo, es fundamental en el radiador de un automóvil. Porque Cierto, no porque va a no dejar que se permite que se caliente tan rápido. sobrecaliente. Claro, no va a dejar que se sobrecaliente el motor. En una empresa, lo más probable, Coca-Cola u otra empresa, PF, que está acá dentro de la región, Calaf, u otra Nestlé, tienen que tener sistemas hidráulicos. ¿Qué es un sistema hidráulico? Sistema que lleva agua. ¿Con qué objetivo? De que no se caliente tanto cierta parte de la empresa, cierta maquinaria. ¿Ya? Me ayuda a eso, el agua. Las playas o las partes que tienen agua, ya sea una playa, un lago o un gran cuerpo de agua, son partes que no cambian tanto la temperatura en el día y en la noche. A diferencia de donde no hay agua, la temperatura o el cambio de temperatura entre día y noche es muy, muy notorio. ¿Ya? Eso también podemos decir que el agua es un buen regulador de temperatura en una zona geográfica, si es que hay agua. Eso era, chicos. Antes que nos despidamos, les quiero dejar anotado
los materiales para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a trabajar con la levadura. ¿Alguien se recuerda la función de la levadura? ¿Para qué sirve la levadura? Para que el pan aumente su tamaño. Ya. ¿Qué es lo que hace la levadura para que... Su tamaño, Se eleva la masa. Lo infla. ¿Sí? ¿Pero por qué se infla? ¿Qué hace? No sé. Se calienta y... Reacciona y emite un gas. Una Ese reacción química, profe. gas es el dióxido de carbono. ¿Todas las levaduras son igual? No, no son todas iguales. Queremos ver cuál es mejor. No. Por lo tanto, los materiales van a ser 3 levaduras diferentes. Puede ser en Levadura polvo, vegana, levadura no en vegana. pan, puede ser marca Collico, marca Cuenta u otra, ¿ya? En Cualquiera. lugar de levadura, vamos a ocupar 3 O hay recetas, harinas con levadura también. me parece, sí, parece que hay también. 3 botellas que sean iguales, ¿ya? Como no vamos a ocupar tanto material, ojalá que las botellas fueran pequeñas. Ahora, si no tiene botellas pequeñas, lógicamente que sean más grandes. Y por otro lado, vamos a ocupar 3. ¿Qué les dije que se formaba? Un gas. Por lo tanto, ¿cómo podemos capturar el gas si hacemos la reacción en una botella? Cerrando la botella. Sí, la tapa sí. Vamos a ocupar 3 globos. Ah, cierto. ¿Ya? Vamos a ocupar 3 globos para una por cada botella. Ojalá que fueran de diferente color para que identifiquemos las marcas de levadura. ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Duda? No, profe. ¿Opinión? Profesor, gracias por la clase. Gracias a ti, Juan Pablo, la participación. A todos los presentes. Ni participé tanto, pero bueno. Sí, participaste igual harto, más que la media, ¿ya? Ojalá que puedan tener la siguiente clase un poco más las cámaras encendidas. Estamos en confianza. Así que eso, y que tengan bonito fin de semana largo. Que lo pasen Chao, bien. profe. Chaito. Adiós, profe. Que esté bien. Ya, profe, nos vemos el próximo Entonces, martes. mañana no hay clase Chao, hasta profe. lunes. No, no hay mañana. No hay clase hasta el lunes. Ah, ya.